Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Rule of Survival es un Battle Royale como muchos otros, pero con la diferencia de que ha sobrevivido todo este tiempo, con sus buenos y malos momentos, por lo que con el anuncio de Rule of Survival 2, que en palabras de los desarrolladores NetEasy, traería el elenco que trabajó en el primer Rules, rediseñando esta nueva entrega, la curiosidad de muchos despertó. Y por fin ya está aquí. Y debo aclarar que supuse que este video me tomaría algunos días, pero pues henos aquí, a tan solo 2 días de su lanzamiento. Y para resumir les adelanto que es un desastre, en todo sentido. Pero ¿por dónde empezar? Quizás por el hecho de que el juego tiene una traducción pésima al español que solo traduce lo que quiere. Los textos del tutorial todos están en inglés. Las opciones del menú tampoco están traducidas, sobre todo ahora que se incorpora un sistema de almacenamiento, intercambio de elementos, sistema de salud y demás cosillas de supervivencia que no quedan del todo claro debido a la pésima traducción y explicación que el juego te da. Bueno, supongamos que esto no es un problema y lo dejamos pasar. ¿De qué trata esta versión 2.0? ¿Es un juego de supervivencia o un Battle Royale? Honestamente no lo sé, y no porque no lo haya entendido, o tal vez sí, sino porque el juego no te deja jugar. Los dos modos de juego que tiene, literalmente los tiempos de espera para que entres a una partida van desde los 3 minutos hasta los 5. Y si por alguna razón deseas cambiar de servidor para ver si en otro lado tienes más suerte, tendrás que repetir el fastidioso tutorial mientras un Ghost de COD Mobile Región 4 te explica algo que quizás no entiendas o no viene al caso. Y una vez que pases todo eso, volverás a esperar más de 5 minutos para poder encontrar una partida. Supuse que era por el día de lanzamiento y quizá los servidores no se daban abasto, y esperé al día siguiente. Pero, oh sorpresa, el mismo problema. Literalmente te haces viejo esperando poder jugar. Por lo poco que alcancé a ver, la movilidad se siente torpe. Los gráficos se ven horribles aún en su máximo. Las armas todas son iguales. Y en ocasiones, ve tú a saber por qué, el juego no te permite apuntar en la misma partida que antes sí te dejaba. Y tendrás que usar el disparo de cadera forzosamente. No puedes personalizar tu HUD a tu gusto y honestamente al ver todo lo anterior, ni ganas dan de regresar a jugarlo. El modo de supervivencia tiene un gran potencial que puede darle el aire fresco que la fórmula cansada del Battle Royale necesita, pero Rule of Survival 2 es la prueba de cómo no hacerlo, y por lo menos en este momento a la salida de este video, el juego es insufrible, por lo que no pierdas tu tiempo. Quizás, y solo quizás, si Rule of Survival 2 sobrevive lo suficiente, que viendo lo anterior lo dudo mucho, y se arreglen todos esos problemas, se le puede dar una revisitada. Pero por el momento, así como yo, evítate la pena. Pero ¿sabes qué juego de supervivencia de igual de NetEasy sí vale la pena? Este. Quizás es un poco más exigente, pero demuestra lo que quizás Rule of Survival 2 quería hacer, pero que bueno, no logró. Yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.